Bienvenidos de nuevo a otra historia de venganza perfecta. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1, Los cimientos. Alejandro Guzmán había construido su imperio desde cero. A los 38 años, era dueño de Guzmán Consultores de Seguridad, una contratista militar privada a la que los gobiernos llamaban cuando necesitaban resolver problemas discretamente. Sus manos no estaban limpias, nunca lo habían estado desde sus días en las fuerzas especiales en la Sierra de Guerrero, pero eran firmes, y eso es lo que importaba en su línea de trabajo. La extensa propiedad en la zona ecuestre de Valle de Bravo reflejaba su éxito: 8 hectáreas, una casa principal que podía albergar a dignatarios visitantes y un sistema de seguridad que envidiaría la Sedena. Pero a pesar de toda su brillantez táctica en el campo, Alejandro había estado ciego ante la guerra que se libraba en su propio hogar. Había conocido a Beatriz Mendoza en una gala benéfica hacía 5 años. Ella tenía entonces 26 años, rubia, ambiciosa y trabajaba como coordinadora de eventos para la élite de la Ciudad de México. Interpretó a la perfección el papel de esposa abnegada, apoyaba su trabajo, era amable con sus socios comerciales y parecía encantada cuando nacieron los gemelos, Mateo y Mía, hace 3 años. Lo que Alejandro no sabía era que Beatriz había estado jugando un juego más largo que cualquier operación militar que él hubiera planeado. La llamada llegó un martes, mientras él estaba en Bogotá finalizando un contrato con el Ministerio de Defensa colombiano. Alejandro estaba en su suite de hotel revisando informes de inteligencia cuando su teléfono seguro sonó con un número que no reconoció. ¿Hablo con el señor Guzmán? La voz se escuchaba cansada, tensa. ¿Quién pregunta? Soy Patricia Domínguez, directora de la estancia infantil Los Pequeños Sabios. Señor Guzmán, tenemos una situación. Su esposa no ha pasado a recoger a Mateo y Mía en 5 días. Los hemos estado cuidando, pero necesitamos que venga usted también. El teléfono se quedó mudo en la mano de Alejandro, no por una llamada caída, sino por el hielo que de repente llenó sus venas. Llamó al número de Beatriz de inmediato, directo al buzón de voz. Otra vez, buzón de voz. En pocas horas, Alejandro estaba en su jet privado de regreso a México. Su mente ya estaba cambiando al modo frío y calculador que lo había mantenido vivo durante múltiples despliegues en territorio hostil. Lo que fuera que le esperara en casa, lo manejaría como manejaba todas las amenazas, metódicamente, por completo y sin piedad. La casa estaba vacía cuando llegó. No solo vacía, sino abandonada. La ropa de Beatriz no estaba. Su joyero había sido vaciado. Incluso su taza de café favorita faltaba en la cocina. Pero su teléfono estaba sobre el mostrador de mármol. Y cuando Alejandro lo tomó, encontró algo que hizo que su sangre se helara más que en cualquier zona de guerra: una nota de voz con fecha de hacía 5 días. Ser madre es una prisión. Nunca quise tener hijos, Alex. Nunca quise nada de esta pesadilla suburbana. Rodrigo y yo vamos a empezar nuestra nueva vida en Panamá con los 51 millones de nuestra cuenta conjunta. He terminado de fingir que amo a unos niños que nunca quise. Y he terminado de fingir que te amo a ti. Rodrigo. El nombre lo golpeó como la bala de un francotirador. Rodrigo Cavazos, su socio comercial, su mejor amigo desde sus días en el ejército. El hombre que fue su padrino de boda y el padrino de sus hijos. Alejandro reprodujo el mensaje 3 veces, memorizando cada inflexión, cada pausa. Luego lo borró y colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Para cuando recogió a Mateo y Mía de la estancia, organizó una niñera interna y les explicó a los gemelos que mamá tenía que irse por un tiempo. Alejandro ya había comenzado a planificar. No solo una venganza, sino algo mucho más integral. Pasó la semana siguiente haciendo llamadas, activando contactos en 3 continentes, exespecialistas en operaciones encubiertas, expertos en análisis financiero forense y equipos de vigilancia que podían rastrear un grano de arena en un desierto. Cada favor que se le debía, cada cortesía profesional que había extendido a lo largo de los años, todo estaba siendo cobrado ahora. Lo que descubrió hizo que la traición fuera aún más completa. La aventura había durado más de un año. Los 51 millones de pesos que habían robado provenían de cuentas a las que Beatriz había obtenido acceso gradualmente, transfiriendo dinero en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar una detección inmediata.
Lo habían planeado hasta el último detalle, incluso investigando las leyes de extradición de Panamá. Pensaron que estaban a salvo. Pensaron que habían ganado. No tenían idea. Acababan de declararle la guerra a un hombre que había pasado su vida adulta aprendiendo a destruir enemigos sin dejar huellas dactilares. Capítulo 2. Comienza la cacería. Las leyes bancarias de Panamá eran famosamente secretas, pero Alejandro había trabajado con hombres que podían descifrar cuentas suizas con nada más que una computadora portátil y suficiente motivación. Encontrar a Rodrigo y Beatriz tomó exactamente 68 horas. Vivían en una villa de lujo en el casco viejo, con piscina infinita y vistas al mar. La propiedad estaba alquilada bajo nombres falsos. Pagada con transferencias de efectivo que habrían sido imposibles de rastrear para cualquiera que no fuera un exoficial de inteligencia militar con recursos ilimitados y absolutamente ningún escrúpulo. El primer activo de Alejandro sobre el terreno fue Tomás Jaramillo, un ex-gafe del ejército mexicano que ahora dirigía servicios de consultoría en toda Centroamérica. El negocio oficial de Tomás era proporcionar seguridad a empresas mexicanas que operaban en regiones volátiles. Su negocio extraoficial era cualquier cosa que pagara bien y no hiciera demasiadas preguntas. Viven como la realeza, informó Tomás durante su primera videollamada encriptada. Autos nuevos, restaurantes caros, de todo. Tu esposa le ha estado diciendo a la gente que es una viuda que heredó el negocio de seguridad de su marido. Alejandro estudió las fotos de vigilancia en su pantalla. Beatriz descansaba junto a la piscina con un bikini de diseñador, una bebida en la mano y una sonrisa que él nunca había visto durante su matrimonio. A su lado, Rodrigo parecía relajado de una manera que hizo que la mandíbula de Alejandro se tensara. Su antiguo mejor amigo parecía más joven, más feliz, como si robar la vida de otro hombre lo hubiera rejuvenecido de alguna manera. ¿Cuál es su rutina?, preguntó Alejandro. Predecible. Paseos por la cinta costera por la mañana, cenas caras y casino 2 veces por semana. No se están escondiendo. Creen que son intocables. Pero Alejandro no planeaba simplemente exponerlos o arrastrarlos de regreso para enfrentar la justicia mexicana. Eso sería demasiado limpio, demasiado legal, demasiado rápido. Lo que habían hecho no era solo robo y adulterio. Fue el abandono de sus hijos, la traición a la hermandad y la destrucción completa de todo lo que él había construido y en lo que creía. Eso requería una respuesta más personal. La fase 1 del plan de Alejandro ya estaba en marcha. En México, había contratado a Marcela Montero, una exinvestigadora de delitos financieros, para rastrear cada peso del dinero robado. No para recuperarlo, eso era secundario, sino para mapear toda su red financiera, cada cuenta, cada transacción, cada vulnerabilidad en su nueva vida. La fase 2 involucraba a Octavio Duarte, un especialista en operaciones psicológicas con el que Alejandro había trabajado en operativos de alto impacto. El trabajo de Octavio era estudiar todo sobre las nuevas identidades de Rodrigo y Beatriz, sus perfiles psicológicos, sus miedos y debilidades. Ella le dice a la gente que está escribiendo una novela, informó Octavio. Algo sobre su vida como esposa de un alto mando de seguridad. Muy dramática, muy victimizada. Se ha posicionado como la mujer valiente que escapó de un marido abusivo. Y Rodrigo interpreta al novio que la apoya, pero hay grietas. Está apostando más de lo que puede permitirse y bebiendo mucho. Tu socio tiene demonios, Alex. Del tipo que se comen vivo a un hombre si sabes cómo alimentarlos. Alejandro sonrió por primera vez desde que regresó de Bogotá. Bien. Los demonios son útiles. Mientras su equipo recopilaba inteligencia, Alejandro comenzó a establecer su propia presencia en Panamá. No directamente, era demasiado inteligente para eso. Pero a través de una red de empresas fantasma e identidades falsas que le permitirían operar de forma invisible en su nuevo paraíso, compró propiedades. Contrató activos locales y comenzó a construir lo que él llamaba en privado, el laberinto, una trampa compleja que destruiría sistemáticamente cada aspecto de la nueva vida que Rodrigo y Beatriz habían robado su dinero para construir. La belleza del plan no residía en su complejidad, sino en su inevitabilidad. Una vez puesto en marcha, se desarrollaría con la precisión inexorable de una operación militar. Cada fase activaría la siguiente hasta que sus objetivos se encontraran exactamente donde él los quería, rotos, desesperados y completamente a su merced.
Al final de su primer mes de planificación, Alejandro había llenado 3 archivos encriptados con informes de vigilancia, análisis financieros y planes operativos. Mateo y Mía se estaban adaptando bien a su nueva niñera, una exoperativa de inteligencia que podía protegerlos mientras mantenía la fachada de una estudiante de posgrado en desarrollo infantil. Todo estaba en su lugar. Era hora de recordarles a su esposa y a su ex mejor amigo que algunas traiciones conllevan consecuencias de por vida. Capítulo 3. El primer dominó. 3 meses después de la huida de Beatriz y Rodrigo al paraíso, su nueva vida comenzó a desmoronarse de formas tan sutiles que no reconocieron el patrón hasta que fue demasiado tarde. Comenzó con Gerardo Blanco, un encantador expatriado mexicano que se había mudado recientemente a Panamá. Gerardo era guapo, tenía buenas conexiones y afirmaba ser un emprendedor tecnológico que había vendido su empresa y ahora vivía el sueño. Frecuentaba los mismos restaurantes y el casino donde Rodrigo y Beatriz pasaban sus noches. Lo que no sabían era que Gerardo era en realidad uno de los contratistas de Alejandro, un ex especialista en operaciones psicológicas cuyo nombre real estaba clasificado a un nivel que oficialmente no existía. La pareja objetivo es tan predecible como indicaban los archivos, informó Gerardo durante su primera semana de contacto. La mujer anhela validación y atención. El hombre está paranoico, pero lo oculta tras el alcohol y las apuestas cada vez más imprudentes. El enfoque de Gerardo fue magistral. Se hizo amigo de ellos gradualmente, convirtiéndose en el tipo de conocido encantador que hacía que su círculo social se sintiera más legítimo y sofisticado. Les presentó a otros expatriados, todos los cuales eran activos de Alejandro o locales cuidadosamente seleccionados en los que se podía confiar para interpretar sus papeles. En 6 semanas, Rodrigo y Beatriz consideraban a Gerardo uno de sus amigos más cercanos en Panamá. Él conocía sus horarios, sus hábitos, sus miedos y, lo más importante, sus secretos. Ella ya confesó que no están casados realmente, informó Gerardo. Dice que está esperando a que se finalice su divorcio. Y tu antiguo socio está más paranoico de lo que pensábamos. Está convencido de que alguien los ha estado observando. ¿Tiene razón?, preguntó Alejandro. Absolutamente. Pero nunca detectará a nuestra gente. Es militar, pero está pensando como un soldado cuando debería estar pensando como una presa. La presión psicológica comenzó con cosas pequeñas. Una vigilancia sutil que Rodrigo notaba ocasionalmente pero que nunca llegaba a confirmar. Un coche de alquiler que parecía seguirlos durante unas manzanas antes de desviarse. Llamadas telefónicas sin nadie al otro lado. Transacciones con tarjeta de crédito que se cobraban 2 veces y luego se reembolsaban inmediatamente sin explicación. Cada incidente era lo suficientemente menor como para descartarlo individualmente, pero juntos crearon una creciente sensación de inquietud que comenzó a envenenar el paraíso que Rodrigo y Beatriz habían comprado con el dinero de Alejandro. Mientras tanto, en México, Alejandro estaba construyendo el marco legal para su venganza. A través de una red de empresas fantasma, había adquirido la escritura de la villa que Rodrigo y Beatriz estaban alquilando. Ahora era el dueño de su casa sin que ellos lo supieran. También había rastreado cada centavo de su dinero robado y comenzado una cuidadosa campaña de interrupción financiera. Sus cuentas bancarias en Panamá fueron marcadas para revisiones de actividad sospechosa que congelarían sus activos durante semanas. Las tarjetas de crédito fueron canceladas debido a preocupaciones de seguridad algorítmica. Las cuentas de inversión fueron sometidas a auditorías de cumplimiento que retuvieron sus fondos indefinidamente. Están gastando su efectivo accesible más rápido de lo esperado, informó Marcela Montero. El estrés está haciendo que sean descuidados con el dinero. La mujer ha estado comprando compulsivamente y las pérdidas por juego del hombre se están acelerando. Pero el golpe más devastador llegó a través de Gerardo, quien gradualmente les había presentado lo que llamaba oportunidades de inversión, en el mercado inmobiliario panameño. Se trataba de estafas sofisticadas que solo existían en papel, diseñadas para separar a Rodrigo y Beatriz de una parte mayor de su dinero robado, mientras creaban complicaciones legales que harían sus vidas cada vez más difíciles. Han invertido 13.6 millones de pesos en el proyecto de desarrollo, informó Gerardo tras 2 meses de cultivo. Creen que van a triplicar su dinero en 6 meses. Por supuesto, el proyecto de desarrollo solo existía en los documentos ficticios que el equipo de Gerardo había creado.
El dinero había sido transferido a cuentas que Alejandro controlaba, lo que significaba que estaba recuperando lentamente sus fondos robados mientras sus objetivos cavaban un hoyo cada vez más profundo por su cuenta. Al final de la fase 2, la paranoia de Rodrigo había escalado hasta el punto de beber en exceso y pelearse en los bares. Beatriz mostraba signos de estrés severo, pérdida de peso, insomnio y una creciente dependencia de medicamentos recetados que Gerardo le había facilitado a través de un médico local corrupto. Su relación se estaba fracturando bajo la presión. La aventura romántica que parecía tan perfecta 3 meses antes estaba ahora plagada de discusiones, sospechas y la creciente comprensión de que su nueva vida no era tan segura como creían. Ha estado haciendo preguntas sobre regresar a México, informó Gerardo. Menciona que extraña a sus hijos con más frecuencia. El objetivo se está debilitando. La respuesta de Alejandro fue rápida y despiadada. Si Beatriz quería pensar en sus hijos, él le daría algo en que pensar de verdad. La siguiente fase transformaría su culpa en agonía y la paranoia de su amante en puro terror, porque estaban a punto de aprender que el paraíso podía convertirse en el infierno con la presión adecuada. Aplicada por alguien que entendía exactamente cómo quebrar a los seres humanos sin dejar marcas visibles. La verdadera venganza apenas comenzaba. Capítulo 4. El paraíso perdido. 6 meses después de huir a Panamá, el paraíso robado de Rodrigo y Beatriz se había convertido en una prisión dorada, aunque aún no comprendían que los barrotes eran obra de Alejandro. La mañana en que todo cambió fue como cualquier otra. Estaban desayunando en la terraza de la villa cuando Gerardo llegó con noticias que destrozarían lo que quedaba de su paz mental. Tengo información inquietante, dijo Gerardo, con el rostro serio mientras aceptaba el café que Beatriz le ofrecía, sobre su situación en México. Rodrigo levantó la vista de su tableta, donde había estado revisando obsesivamente sitios de noticias en busca de cualquier mención de sus nombres. ¿Qué clase de información? Es sobre tus hijos, Beatriz, y la investigación de tu marido sobre tu desaparición. La mano de Beatriz tembló al dejar la taza. Durante el último mes, había tenido pesadillas cada vez más frecuentes sobre Mateo y Mía. Los contactos de Gerardo la habían estado alimentando con historias cuidadosamente elaboradas sobre el comportamiento de Alejandro desde su partida, lo frío que se había vuelto con los niños, como preguntaban por su madre. Todo mentiras, por supuesto. Los gemelos estaban prosperando bajo el cuidado de su niñera altamente calificada y tenían videollamadas con su padre todos los días. Pero Beatriz no lo sabía. ¿Qué pasa con ellos?, susurró. Gerardo sacó una tableta y les mostró una serie de fotografías. Las imágenes parecían mostrar a Alejandro reuniéndose con hombres de aspecto serio en trajes caros. Otras fotos mostraban documentos oficiales, pantallas de computadora con datos financieros y lo que parecía ser equipo de vigilancia. Ha contratado a investigadores privados, contratistas de grado militar. Por lo que me dicen mis fuentes, han estado rastreando cada transacción que hicieron antes de salir del país. Esto era parcialmente cierto. Alejandro efectivamente había contratado investigadores, pero eran sus propios empleados y la investigación ya estaba terminada. Lo que Gerardo les mostraba ahora era una elaborada pieza de teatro diseñada para disparar la paranoia de Rodrigo. ¿Cuánto saben?, preguntó Rodrigo, con la voz tensa. Todo. Sus cuentas aquí, sus identidades falsas, incluso esta villa. Mi contacto dice que están armando un caso que implicará no solo robo, sino cargos por secuestro por llevar a Beatriz a través de fronteras internacionales. ¿Secuestro? Beatriz se levantó abruptamente. Me fui voluntariamente. Dejé un mensaje. No importa, dijo Gerardo con gravedad. Con niños involucrados, las autoridades federales pueden hacer que ese cargo se sostenga. Y el secuestro internacional es un delito grave. 20 años como mínimo. Rodrigo estudiaba las fotos con el ojo entrenado de un exmilitar, pero el equipo de Gerardo había hecho bien su trabajo. Cada detalle era convincente, desde los documentos que parecían auténticos hasta las fotos de vigilancia preparadas. Hay más, continuó Gerardo. Su marido ha estado en contacto con las autoridades panameñas. Él tiene conexiones serias aquí. Están preparando el papeleo de extradición. Este fue el momento clave en la operación psicológica de Alejandro. Durante 6 meses, había estado aplicando presión,
creando estrés, haciendo que Rodrigo y Beatriz se sintieran cada vez más vulnerables. Ahora, les estaba ofreciendo exactamente lo que la gente desesperada siempre busca, una solución. ¿Qué sugieres?, preguntó Rodrigo. Tienen que desaparecer. Desaparecer de verdad esta vez. Tengo conexiones que pueden ayudar, pero no será barato y no será cómodo. Durante la semana siguiente, Gerardo trazó un elaborado plan de escape. Tendrían que salir de Panamá de inmediato, trasladándose a un país sin tratado de extradición efectivo. Él tenía contactos que podían organizar nuevas identidades, un pasaje seguro y una vivienda segura. El costo será todo lo que les queda, 34 millones de pesos, dijo Gerardo durante su reunión final. Eso cubre el transporte, la documentación, la vivienda para el primer año y la protección contra los investigadores de Alejandro. Rodrigo y Beatriz se miraron a través de la sala de estar de la villa, la misma habitación donde habían celebrado su exitosa huida apenas 6 meses antes. Ahora, se sentía como una trampa cerrándose a su alrededor. No tenemos 34 millones en fondos accesibles ahora mismo, dijo Rodrigo. La inversión inmobiliaria. Comenzó Beatriz. No madurará hasta dentro de meses. Y por lo que escucho, no tienen meses. Gerardo se inclinó hacia adelante, con una expresión comprensiva pero urgente. Hay otra opción. Tengo un contacto que podría estar dispuesto a comprar su historia. ¿Nuestra historia? Piénsenlo. La esposa de un poderoso contratista de seguridad mexicano huye de un matrimonio abusivo con el socio de su marido. Cacería internacional, dinero oculto, romance en el paraíso. Tiene todo lo que les encanta a las editoriales internacionales. El acuerdo de un libro que Gerardo propuso era demasiado bueno para ser verdad, lo que lo hacía el cebo perfecto para personas que habían pasado meses viendo cómo sus cuidadosos planes se desmoronaban. Una importante editorial estaba supuestamente interesada en las memorias de Beatriz sobre cómo escapó de su matrimonio con un hombre peligroso. El anticipo sería exactamente lo suficiente para financiar su escape a un refugio seguro. Beatriz pasó 3 días escribiendo frenéticamente, vertiendo un relato ficticio de su matrimonio que pintaba a Alejandro como un marido controlador y posiblemente abusivo, y a ella misma como una víctima que finalmente encontró el valor para escapar con la ayuda del amor y la protección de Rodrigo. Cada palabra era exactamente lo que Alejandro esperaba. La narrativa revelaba no solo su completa falta de remordimiento, sino su asombrosa capacidad para reescribir la historia y presentarse como la víctima de la vida que ella misma había destruido voluntariamente. Cuando Gerardo entregó el contrato y el cheque por 34 millones de pesos, Rodrigo y Beatriz sintieron el primer alivio que habían experimentado en meses. No tenían forma de saber que el dinero era el suyo propio, fondos que Alejandro había recuperado de sus inversiones fallidas, que ahora les eran devueltos como parte de un elaborado juego de manos diseñado para darles la esperanza suficiente para que su caída final fuera aún más devastadora. Mientras se preparaban para su siguiente huida, Alejandro ya estaba 3 pasos por delante, preparando la fase final de su venganza. Pronto, Rodrigo y Beatriz se encontrarían exactamente donde él quería, completamente aislados, totalmente dependientes de su misericordia y finalmente listos para enfrentar las consecuencias totales de su traición. El paraíso que habían robado estaba a punto de convertirse en el infierno que merecían. Capítulo 5. La trampa perfecta. La ruta de escape que Gerardo proporcionó llevó a Rodrigo y Beatriz a un complejo remoto en las montañas de Belice, lejos de supervisión internacional efectiva. La ubicación les fue vendida como la casa de seguridad perfecta, aislada, segura y completamente fuera del radar. Lo que no sabían era que el complejo pertenecía a Alejandro. La instalación se había construido originalmente como un centro de entrenamiento para contratistas de seguridad, con comunicaciones seguras, posiciones defensivas, lo más importante, sin forma de entrar o salir sin autorización. Para Rodrigo y Beatriz, parecía la salvación. Para Alejandro, era la prisión perfecta. Su anfitrión fue presentado como Flavio Velasco, un exoficial de inteligencia que ahora brindaba servicios de seguridad para personas que necesitaban permanecer ocultas. Flavio fue acogedor pero profesional, explicando las reglas del complejo con precisión militar, nada de comunicaciones externas sin aprobación, nada de salir del complejo sin escolta. Nada de contacto con nadie de su vida anterior. Estas reglas no son negociables. Son lo que los mantiene vivos.
Rodrigo y Beatriz aceptaron estas restricciones de buena gana. Después de meses de sentirse perseguidos, el complejo se sentía como una fortaleza donde finalmente podían respirar de nuevo. No tenían idea de que estaban respirando el aire de Alejandro. Durante 2 semanas, Alejandro dejó que se acomodaran en una rutina. El complejo era lo suficientemente cómodo, buena comida, sistemas de entretenimiento, incluso una pequeña biblioteca. Quería que estuvieran relajados, confiados, sintiéndose lo suficientemente seguros como para bajar la guardia por completo. Mientras tanto, él estaba finalizando los elementos más cruciales de su plan. En Valle de Bravo, a Mateo y Mía se les había dicho que su madre estaba enferma y necesitaba estar en un hospital especial por un tiempo. Estaba lo suficientemente cerca de la verdad. Los gemelos prosperaban bajo el cuidado de su niñera y habían comenzado a llamar la tía Sandra con el afecto fácil de los niños que siempre habían sido más resilientes que los adultos a su alrededor. Alejandro los llamaba todas las noches, ayudándoles con la tarea, leyéndoles cuentos antes de dormir, manteniendo la estabilidad que Beatriz había abandonado cuando eligió su libertad por encima del bienestar de ellos. «Papi, ¿cuándo va a volver mamá?», le preguntó Mía en una de sus videollamadas. «No lo sé, cariño, pero te prometo que siempre estarás a salvo conmigo». Era una promesa que tenía la intención de cumplir. Y parte de cumplir esa promesa significaba asegurarse de que las personas que habían abandonado a sus hijos entendieran el costo total de sus decisiones. En el complejo, la operación psicológica de Alejandro entró en su fase final. La primera grieta apareció cuando Gerardo llegó para lo que llamó una revisión de seguridad de rutina. Su actitud era diferente ahora, menos amigable, más empresarial. «Tenemos un problema», anunció a Rodrigo y Beatriz en la sala principal del complejo. La gente de Alejandro ha rastreado sus transacciones financieras. ¿Saben lo del trato del libro? Beatriz palideció. ¿Cómo es eso posible? La editorial tuvo que presentar ciertos papeles. Transferencias internacionales de dinero, documentación de derechos de autor. Su marido tiene recursos que nunca imaginaron. La revelación de Gerardo fue devastadora. Su ubicación estaba comprometida. Los contratistas de Alejandro se estaban acercando y tenían quizás días antes de que el complejo fuera descubierto. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Rodrigo, con su entrenamiento militar luchando contra el pánico que empezaba a asomar en sus ojos. Limitadas. Podemos moverlos de nuevo, pero costará todo lo que les queda. Y honestamente, la expresión de Gerardo era sombría. No estoy seguro de que haya algún lugar en la tierra donde puedan esconderse de un hombre como Alejandro Guzmán. Esa noche, Rodrigo y Beatriz permanecieron despiertos en su cómoda cama, mirando al techo y escuchando los sonidos de la selva fuera de su ventana. Por primera vez desde que salieron de México, se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de que su escape no hubiera sido más que un respiro temporal. Tal vez deberíamos considerar volver, susurró Beatriz. Enfrentar los cargos. Al menos en una prisión en México estaríamos a salvo. ¿A salvo? La risa de Rodrigo fue amarga. No conoces a tu marido como yo. Las autoridades no nos protegerán de él. Nada lo hará. Lo que ninguno de los dos sabía era que su conversación estaba siendo grabada. Cada palabra, cada expresión de miedo y arrepentimiento estaba siendo captada por el equipo de vigilancia entretejido por todo el complejo. Alejandro revisó las grabaciones desde su oficina, estudiando el deterioro psicológico de sus objetivos con la misma precisión analítica que una vez aplicó a los combatientes enemigos. Estaban casi listos. La mañana siguiente trajo lo que parecía ser la salvación en forma de un visitante inesperado. Héctor Valdez se presentó como representante de la Fundación de Justicia Internacional, una organización que ayudaba a personas a escapar de la persecución injusta. Hemos estado monitoreando su situación, explicó Héctor a Rodrigo y Beatriz en la sala de reuniones del complejo. Tenemos preocupaciones sobre la legalidad de las medidas que se están preparando contra ustedes. Creemos que pueden ser víctimas de una persecución vindicativa que va más allá de la justicia legítima. La oferta de Héctor era todo lo que habían esperado: protección legal, documentación legítima y reubicación en un país donde pudieran reconstruir sus vidas bajo protección internacional. Solo había una condición. Nuestra fundación requiere una transparencia completa de las personas a las que ayudamos.
Deberán participar en un proceso de entrevista formal que documente sus experiencias y las circunstancias que llevaron a su situación actual. La entrevista sería realizada por psicólogos capacitados y expertos legales. Sería grabada para su uso potencial en procedimientos internacionales y requeriría que Rodrigo y Beatriz confesaran en detalle todo lo que habían hecho. Mientras Héctor describía el proceso, Rodrigo sintió algo punzante en el borde de su conciencia. Había algo familiar en la voz del hombre, algo que disparaba viejos recuerdos de sus días militares. Pero la desesperación le hizo ignorar sus instintos. Ambos aceptaron las entrevistas de inmediato. Lo que no sabían era que Héctor Valdez era en realidad Adrián Díaz, otro de los contratistas de Alejandro. La fundación solo existía en papel. Y las entrevistas que estaban a punto de dar le proporcionarían a Alejandro todo lo que necesitaba para completar su venganza. Mientras se preparaban para lo que creían sería su salvación, Rodrigo y Beatriz no tenían idea de que estaban a punto de confesar sus crímenes al mismo hombre al que habían traicionado. La trampa era perfecta y se estaba cerrando. Capítulo 6. Confesiones y consecuencias. La sala de entrevistas del complejo fue preparada para parecer una instalación legal profesional, cámaras a la vista, documentos de aspecto oficial y una atmósfera de legitimidad burocrática que hizo que Rodrigo y Beatriz sintieran que finalmente estaban tratando con autoridades legítimas. Adrián Díaz, interpretando aún su papel como Héctor Valdez, se sentó frente a ellos con un equipo de expertos legales que eran, en realidad, especialistas en operaciones psicológicas de Alejandro. Antes de comenzar, dijo Adrián, debo enfatizar que todo lo que digan aquí está protegido. Están bajo nuestra protección ahora, lo que significa que la honestidad completa no es solo aconsejable, es obligatoria. Lo que siguió fueron 6 horas de la confesión más detallada que Alejandro podría haber esperado. Rodrigo habló primero, con su porte militar desmoronándose gradualmente mientras describía la traición sistemática a su mejor amigo. Explicó cómo había comenzado la aventura, cómo planearon el robo, cómo investigaron países con leyes favorables. Alejandro confiaba en mí para todo, dijo Rodrigo, con voz hueca. Acceso financiero, seguridad operativa, incluso su familia. Usé todo eso contra él. Pero fue la confesión de Beatriz la que proporcionó la devastación emocional que Alejandro buscaba. Nunca quise tener hijos, dijo ella, las palabras salían a borbotones una vez que empezó a hablar. Todos esperaban que fuera la esposa y madre perfecta, pero odiaba cada minuto de eso. Los gemelos eran como anclas arrastrándome a una vida que nunca elegí. Adrián se inclinó un poco hacia adelante. ¿Puede dar más detalles sobre su relación con sus hijos? Los amo en abstracto, supongo. Pero la realidad del día a día, el llanto, las demandas, la constante necesidad de atención. Me sentía atrapada, como si me estuviera asfixiando. Y al dejarlos, la compostura de Beatriz finalmente se rompió, sabía que estaba mal. Pero también sabía que, si no me iba entonces, nunca lo haría. Rodrigo me hizo sentir viva de nuevo. Me hizo recordar quién era antes de convertirme solo en la esposa de Alejandro y la madre de los gemelos. La siguiente pregunta de Adrián fue la que Alejandro había solicitado específicamente. ¿Se arrepiente de su decisión? Me arrepiento de haber lastimado a mis hijos, dijo Beatriz con cuidado. Pero no me arrepiento de haberme salvado a mí misma. Estaba muriendo en esa vida, desapareciendo lentamente en las expectativas de otra persona. Para Alejandro, que veía la grabación más tarde en su oficina, esa respuesta cristalizó todo lo que necesitaba saber sobre la mujer con la que se había casado. Se arrepentía de haber herido a los gemelos, pero no de haberlos abandonado. Se arrepentía de las consecuencias, pero no de la traición en sí. Cualquier mínima parte de él que pudiera haber estado dispuesta a perdonar murió en ese momento. Las entrevistas continuaron durante 3 días, con el equipo de Adrián extrayendo cada detalle de los crímenes de Rodrigo y Beatriz, su estado mental actual y sus planes futuros. Al final, habían proporcionado pruebas suficientes para condenarse a sí mismos. Pero las autoridades ya no formaban parte del plan de Alejandro. En el último día de las entrevistas, Adrián entregó lo que parecía ser una noticia maravillosa. Hemos aprobado su caso para protección total. Los trasladaremos a nuestra instalación segura en Uruguay durante la semana. Tendrán nuevas identidades, apoyo financiero y protección completa. Rodrigo y Beatriz lloraron de alivio.
Después de 9 meses de correr, esconderse y vivir con miedo, finalmente veían un camino hacia la seguridad genuina. Esa noche celebraron con una botella de vino caro que Flavio les proporcionó, brindando por su supervivencia y la nueva vida que les esperaba. Se despertaron 12 horas después en un tipo de instalación muy diferente. La habitación era estéril, blanca, sin ventanas y con una sola puerta. Estaban acostados en camillas simples, todavía con la ropa con la que se habían quedado dormidos, pero todo lo demás había cambiado. Rodrigo fue el primero en despertar por completo, su entrenamiento militar lo ayudó a evaluar la situación rápidamente. Estaban en algún tipo de instalación médica, pero no en un hospital. Las paredes estaban insonorizadas, la puerta era de acero reforzado y había cámaras en cada esquina. Beatriz, dijo con urgencia, sacudiéndola para despertarla, tenemos que salir de aquí. A medida que la conciencia regresaba por completo, ambos se dieron cuenta de que habían sido trasladados mientras estaban inconscientes. El vino había sido drogado y ahora estaban en un lugar completamente diferente. La puerta se abrió y entró una figura que no habían visto en casi un año. Alejandro Guzmán se veía exactamente como lo recordaban, alto, con el tipo de presencia tranquila que una vez hizo que Rodrigo se sintiera seguro y Beatriz se sintiera protegida. Ahora, esa misma presencia se sentía como la de un depredador estudiando a su presa. «Hola, esposa», le dijo a Beatriz, con voz conversacional. «Rodrigo». El silencio se prolongó durante largos momentos mientras la realidad de su situación se asentaba sobre ellos. «¿Cómo?», logró articular Rodrigo finalmente. «¿De verdad pensaste que podrías robar mi vida y desaparecer sin consecuencias?». Alejandro acercó una silla y se sentó, completamente relajado. Cada persona en la que confiaron, cada casa de seguridad en la que se escondieron, cada ruta de escape que tomaron. Yo proporcioné todo eso. Hizo un gesto hacia la habitación. Bienvenidos a mi instalación médica privada. Completamente aislada, absolutamente segura y totalmente fuera de cualquier registro oficial. Querían desaparecer del mundo, y ahora lo han hecho. Beatriz encontró su voz. Los niños. Están perfectamente bien. Mejor que bien, en realidad. Han dejado de preguntar por ti. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Alejandro continuó con el mismo tono tranquilo, están felices, saludables y aprendiendo que algunas personas que afirman amarte te abandonarán cuando aparezca algo mejor. Es una lección de vida valiosa. Alex. Empezó Rodrigo. ¿Podemos explicarlo? ¿Explicarlo? La risa de Alejandro fue genuinamente divertida. Rodrigo, tengo 6 horas de confesiones grabadas. Sé exactamente lo que hicieron, por qué lo hicieron y cómo se sienten al respecto. Las explicaciones son innecesarias. Se levantó y caminó hacia la puerta. La buena noticia es que tendrán mucho tiempo para pensar en sus decisiones. Esta instalación es autosuficiente, está completamente aislada y atendida por personas que entienden que algunos huéspedes se registran pero nunca salen. Al llegar a la puerta, Alejandro se volvió una última vez. Me robaron mi dinero, destruyeron mi familia y abandonaron a mis hijos. Ahora podrán experimentar lo que se siente al perderlo todo y no tener a dónde huir. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Rodrigo y Beatriz solos en su habitación blanca con la plena comprensión de que su escape había sido una ilusión desde el principio. Alejandro Guzmán nunca los había estado cazando, los había estado arreando. Capítulo 7. El precio de la traición. La instalación donde Rodrigo y Beatriz se encontraban prisioneros era una obra maestra de tortura psicológica disfrazada de atención médica. Todo en ella estaba diseñado para quebrar su cordura manteniendo la apariencia de un trato humano. La doctora Sofía Valadez, la jefa de psiquiatría de la instalación, era en realidad una ex especialista en interrogatorios que había ayudado a diseñar técnicas de presión psicológica que no dejaban evidencia física. Su papel oficial era proporcionar terapia. Su trabajo real era desmantelar sistemáticamente las defensas mentales de Rodrigo y Beatriz. Buenos días, dijo la doctora Valadez alegremente al entrar en su habitación compartida para la primera sesión. Estoy aquí para ayudarlos a procesar el trauma de sus experiencias recientes. Las sesiones comenzaron de inmediato, 2 veces al día, obligatorias y grabadas.
la doctora? Valadez era experta en parecer comprensiva mientras hacía preguntas diseñadas para obligar a Rodrigo y Beatriz a enfrentar el alcance total de sus acciones. Hablemos de los niños, dijo durante su tercera sesión. Mateo y Mía, ¿cómo creen que están procesando el abandono de su madre? Los intentos de Beatriz por racionalizar sus decisiones se desmoronaron bajo el interrogatorio implacable y clínicamente preciso de la doctora. Valadez. Cada justificación fue diseccionada, cada excusa fue cuestionada hasta que la cruda verdad de lo que había hecho se volvió imposible de evadir. Me convencí a mí misma de que estarían mejor sin mí, admitió finalmente Beatriz, con lágrimas rodando por su rostro. Pero eso fue solo una justificación egoísta, ¿no es así? ¿Qué piensa usted? Preguntó la doctora. Valadez. La rutina de la instalación estaba diseñada para amplificar su aislamiento psicológico. Se les permitía verse, pero su relación, ya tensa por meses de estrés, comenzó a deteriorarse rápidamente bajo la presión. El entrenamiento militar de Rodrigo lo hacía más resistente, pero también lo hacía más consciente de lo que les estaba sucediendo. Reconoció las técnicas utilizadas, entendió que estaban siendo quebrados sistemáticamente. Esto es guerra psicológica, le dijo a Beatriz durante uno de sus breves momentos a solas. Alex está usando todo lo que aprendió contra nosotros. ¿Qué hacemos? Sobrevivir. Esperar una oportunidad. Pero las oportunidades eran exactamente lo que Alejandro había diseñado la instalación para eliminar. Mientras tanto, en Valle de Bravo, Alejandro se estaba instalando en un nuevo ritmo con sus hijos. Mateo y Mía se habían adaptado a la ausencia de su madre con la resiliencia de la infancia, especialmente con la presencia constante de su niñera y la forma cuidadosa en que Alejandro les había explicado la situación. «Papi», preguntó Mateo una noche mientras Alejandro lo arropaba en la cama, «¿mamá va a volver alguna vez?» «No lo sé, hijo, pero te prometo que siempre me tendrás a mí y nunca te dejaré». Era una promesa que daba a la venganza de Alejandro su fundamento moral. Sus hijos merecían algo mejor que padres que los abandonarían por gratificación personal. Merecían estabilidad, amor y protección frente al tipo de adultos egoístas que anteponen sus propios deseos al bienestar de sus hijos. En la instalación, la operación psicológica estaba alcanzando su crescendo previsto. Las sesiones de la doctora Valadez habían evolucionado a una confrontación directa con traiciones específicas. Tenía transcripciones de cada conversación que Rodrigo y Beatriz habían tenido durante sus meses de escondite, incluidos sus momentos más privados. Analicemos esta conversación que tuvieron en Panamá, dijo la doctora. Valadez, leyendo de una transcripción, usted dijo, los niños lo superarán. Son jóvenes. Se adaptarán. El rostro de Beatriz se puso blanco. Nos estuvieron grabando todo el tiempo. Desde el día que nos fuimos de México. Cada palabra, cada decisión, cada momento en que eligieron su propia comodidad por encima del bienestar de sus hijos. Las grabaciones fueron devastadoras porque capturaban la completa falta de remordimiento de Rodrigo y Beatriz durante sus meses de huida. Habían vivido en el lujo, celebrado su escape exitoso y rara vez mencionaban a los niños que habían abandonado, excepto para restarles importancia. Escúchense a sí mismos, dijo la doctora. Valadez, reproduciendo un audio de ellos riendo en una playa panameña. Unos niños preguntándose a dónde desapareció su madre y ustedes pidiendo otra ronda de tragos. Rodrigo finalmente estalló durante su sesión individual en el 10º día. ¿Qué es lo que quiere?, le gritó a la doctora. Valadez. ¿Cuál es el objetivo final aquí? Lo entendemos. Somos escoria que lo arruinó todo. ¿Qué más necesita? El señor Guzmán no quiere nada de usted, señor Cavazos, respondió la doctora. Valadez con calma. Simplemente se está asegurando de que entiendan las consecuencias totales de sus decisiones. Esto es un secuestro, encarcelamiento falso. ¿Lo es? Ustedes vinieron aquí voluntariamente buscando ayuda de lo que creían que era una organización humanitaria. Firmaron documentos solicitando custodia protectora. En lo que respecta a cualquier registro oficial, están exactamente donde pidieron estar. La trampa legal era tan perfecta como la física. Alejandro había usado su propia desesperación contra ellos, haciéndolos cómplices de su propio encarcelamiento.
Pero el verdadero golpe psicológico llegó cuando la doctora Valadez les mostró imágenes actuales de Mateo y Mía. Los niños jugaban en su patio trasero, riendo y construyendo un fuerte con su niñera. Se veían felices, sanos y completamente ajenos a la ausencia de su madre. Los niños son notablemente resilientes, observó la doctora Valadez mientras Beatriz sollozaba viendo a sus hijos jugar sin ella. Especialmente cuando la fuente de inestabilidad es eliminada de su entorno. No me extrañan en absoluto, susurró Beatriz. ¿Deberían? Usted dejó clara su elección cuando los abandonó. Los niños entienden las acciones mejor de lo que los adultos entienden las consecuencias. Esa noche, Rodrigo y Beatriz se abrazaron en su habitación estéril. Ambos finalmente entendían que la venganza de Alejandro no estaba diseñada para matarlos. Estaba diseñada para hacerlos vivir con todo el peso de lo que habían hecho, completamente aislados de cualquier posibilidad de redención o escape. Y estaban empezando a darse cuenta de que eso podría ser peor que la muerte. Capítulo 8. Punto de quiebre. A las 3 semanas de su cautiverio, la relación de Rodrigo y Beatriz finalmente se hizo añicos bajo la presión de la implacable disección psicológica de la doctora Valadez. El punto de quiebre llegó durante una sesión conjunta cuando la doctora introdujo un nuevo elemento en su terapia, asignaciones de responsabilidad. Hoy vamos a explorar el concepto de responsabilidad, anunció, colocando 2 carpetas sobre la mesa entre ellos. Quiero que cada uno escriba una carta detallada a Mateo y Mía, explicando su decisión de abandonarlos. No vamos a escribir nada, dijo Rodrigo de inmediato. Por supuesto que lo harán. Estas cartas son parte de su proceso. Si deciden ser honestos consigo mismos y con sus hijos, depende de ustedes. La asignación era diabólica en su simplicidad. O bien escribían cartas genuinas que los obligaban a enfrentar el alcance total de su traición, o bien escribían justificaciones egoístas que revelaban su continua falta de escrúpulos. De cualquier manera, la doctora Valadez los tendría atrapados. Beatriz se quebró primero. Después de 2 días de mirar el papel en blanco, comenzó a escribir una carta que empezó como un intento de explicación y derivó en una desesperada autojustificación. Mis queridos hijos, comenzaba la carta, mami tuvo que irse porque papi la hacía muy infeliz. La doctora Valadez leyó la carta en voz alta durante su siguiente sesión, su voz clínica haciendo que cada palabra sonara aún más patética. Entonces, su posición es que sus hijos deberían entender que su madre los abandonó porque su padre no satisfacía sus necesidades emocionales. No quise decir eso. Es exactamente lo que escribió. Les está pidiendo a niños de 3 años que excusen su abandono porque su marido no la hacía lo suficientemente feliz. La carta de Rodrigo fue más corta, pero igualmente reveladora. Había intentado presentar su huida como un acto noble de amor, afirmando que se habían ido para proteger a los niños de lo que llamó un ambiente tóxico. Perspectiva interesante, dijo la doctora Valadez tras leer su carta. Robó 51 millones de pesos, traicionó a su mejor amigo y abandonó a 2 niños pequeños, pero usted caracteriza esto como protegerlos. Los estábamos protegiendo de las consecuencias. De sus propios crímenes. Ustedes crearon el ambiente tóxico y luego abandonaron a los niños para que lidiaran con él solos. La asignación de las cartas se convirtió en el catalizador para que Rodrigo y Beatriz se volvieran el uno contra el otro. Esto es culpa tuya, le gritó Beatriz a Rodrigo. Me convenciste de que podríamos salirnos con la nuestra. Dijiste que Alex nunca nos encontraría. ¿Yo te convencí? La risa de Rodrigo fue amarga. Estabas lista para irte en el momento en que mostré interés. Buscabas cualquier excusa para abandonar a tu familia. Al menos yo estaba atrapada en un matrimonio que nunca quise. ¿Cuál es tu excusa? Alex era tu mejor amigo y lo traicionaste, ¿para qué? ¿Para mí? Mira qué bien funcionó eso. Sus discusiones eran grabadas, analizadas y reproducidas para ellos durante las sesiones individuales. La doctora Valadez usaba sus propias palabras para demostrar cuán rápido habían abandonado cualquier pretensión de amor o lealtad ante la presión. De esto están hechos, les dijo por separado. Cuando las cosas se ponen difíciles, traicionan a quien esté más cerca de ustedes. Es un patrón.
Para la cuarta semana, tanto Rodrigo como Beatriz mostraban signos de un colapso psicológico severo. Habían dejado de hablarse, excepto para intercambiar acusaciones. El sueño venía en fragmentos, acosado por pesadillas sobre sus hijos. La comida se volvió insípida. El personal médico de la instalación monitoreaba sus signos vitales constantemente, asegurándose de que permanecieran físicamente sanos mientras su estado mental se deterioraba. Las sesiones con la doctora Valadez se convirtieron en el único contacto humano que no implicaba recriminaciones mutuas. «Quiero ver a mis hijos», suplicó Beatriz durante una sesión. «Por favor, solo una videollamada. Necesito decirles que lo siento». «¿Lo siente por qué específicamente? ¿Por dejarlos? ¿Por ser una madre terrible? Y si pudiera verlos, ¿qué les diría? Que los amo. Que cometí un error, que quiero volver a casa y ser una mejor madre». La respuesta de la doctora Valadez fue devastadora en su simplicidad. «Pero usted no quiere volver a casa para ser una mejor madre. Quiere volver a casa porque es miserable aquí. Si fuera feliz con su nueva vida, no estaría pensando en sus hijos en absoluto. Al igual que no pensó en ellos cuando era feliz en Panamá». La verdad de esa declaración golpeó a Beatriz como un golpe físico. Su remordimiento no era una transformación genuina, era autocompasión disfrazada de amor maternal. El colapso de Rodrigo siguió un patrón diferente. Su entrenamiento militar lo ayudó a resistir la presión psicológica directa, pero también lo hizo hipersensible a la naturaleza estratégica de su situación. «No nos va a dejar ir», le dijo a Beatriz durante una de sus últimas conversaciones civilizadas. «Esto no es un castigo temporal. Esto es permanente. No puedes saber eso. Conozco a Alex. Entrené con él. Él no perdona y no olvida. Nunca saldremos de este lugar». Darse cuenta de que su encarcelamiento podría ser permanente sumió a Rodrigo en una espiral de rabia y desesperación que culminó con él atacando las cámaras de su habitación. La respuesta de seguridad fue rápida y profesional. Rodrigo fue sedado e inmovilizado. Cuando fue devuelto a la habitación compartida 3 días después, su espíritu estaba completamente roto. «Traicioné a mi mejor amigo», le dijo a Beatriz, con la voz hueca. «Ayudé a destruir su familia. Abandoné a unos niños que me llamaban tío Rodrigo». «¿Y para qué? ¿Por ti? ¿Por dinero? ¿Por una fantasía de libertad? No me cargues todo esto a mí». «No, tienes razón. No es todo culpa tuya. Yo tomé mis decisiones. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y lo hice de todos modos porque quería lo que quería más de lo que me importaba lo que era correcto». Su conversación final fue una letanía de recriminaciones mutuas y autodesprecio que la doctora Valadez grabó para que Alejandro la revisara. Al final de la 8ª semana, tanto Rodrigo como Beatriz habían sido reducidos a cáscaras rotas de lo que fueron. Habían querido escapar de sus responsabilidades, en cambio, descubrieron que algunas traiciones crean consecuencias que duran para siempre. Capítulo 9, Justicia cumplida. 6 meses después de que Rodrigo y Beatriz hubieran sido declarados legalmente muertos tras un accidente náutico fingido en Panamá, Alejandro se sentó en su oficina de Valle de Bravo revisando los informes finales. La evaluación de la doctora Valadez era clínica y completa, ambos sujetos habían logrado el pleno reconocimiento de sus crímenes y sus consecuencias. Entendían lo que habían hecho, por qué estaba mal y por qué su castigo era permanente. Estaban listos para la fase final. Alejandro había pasado los meses transcurridos desde su captura reconstruyendo su vida en torno a sus hijos. Mateo y Mía prosperaban en su entorno estable, sin mostrar daños psicológicos duraderos por el abandono de su madre. Habían dejado de preguntar por ella por completo y habían comenzado a llamar a su niñera mamá Sandra con el aliento de Alejandro. Los gemelos merecían una figura materna que nunca los abandonara. Pero antes de que Alejandro pudiera cerrar por completo este capítulo de su vida, quedaban los arreglos finales por hacer. La instalación donde se encontraban Rodrigo y Beatriz operaba bajo una fachada experimental. Los pacientes estaban aislados de la sociedad por su propia protección y la de los demás. Era una ficción conveniente que explicaba por qué nunca podrían irse.
señor Guzmán, dijo la doctora Valadez al entrar en su oficina. Sus sujetos han completado su proceso. Su estado psicológico es dócil. Entienden su situación y la aceptan. Beatriz muestra signos de depresión severa pero permanece estable. Rodrigo se ha cerrado emocionalmente para lidiar con la realidad del confinamiento permanente. Y su relación está destruida, se culpan mutuamente y apenas pueden tolerarse. El amor que supuestamente justificaba su traición duró exactamente lo que duró su comodidad. Alejandro asintió. Muéstramelo. La señal de vídeo de su habitación mostraba a dos personas que guardaban poco parecido con la pareja que había robado su dinero y abandonado a sus hijos. Rodrigo estaba sentado inmóvil en una silla, mirando a la nada. Beatriz yacía en su catre, acurrucada en posición fetal. Habían envejecido años en meses, sus rostros demacrados, sus ojos vacíos de esperanza o propósito. ¿Pidieron hablar con usted?, añadió la doctora. Ambos por separado. Quieren pedir disculpas, rogar por misericordia. Alejandro consideró esto por un momento. En su plan original, había tenido la intención de no volver a verlos nunca más. Su castigo era el aislamiento y el conocimiento de que habían destruido sus propias vidas por nada. Pero había valor en el cierre. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de la instalación. Trajeron primero a Beatriz. Parecía una persona diferente, con los ojos hundidos, delgada, rota. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Alex, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero, por favor. Los niños. ¿Puedes decirles que su madre los amaba? ¿Los amabas lo suficiente como para abandonarlos por dinero y por un hombre que no era su padre? Cometí un error. Un error terrible. Fui egoísta y estúpida, y destruí todo lo bueno en mi vida. Sí, lo hiciste. Pero ellos son inocentes. No se merecían lo que les hice. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. Tienes razón. No se lo merecían. Por eso nunca sabrán que exististe. Crecerán creyendo que su madre murió cuando eran bebés. Una pérdida trágica, pero no un abandono. Por favor. Tú hiciste tu elección, Beatriz. Te elegiste a ti misma por encima de ellos. Ahora ellos eligen una vida sin la madre que no los quería. Cuando trajeron a Rodrigo 20 minutos después, su enfoque fue diferente. No espero perdón, dijo inmediatamente. No lo merezco. Traicioné nuestra amistad, herí a tus hijos y ayudé a destruir a tu familia. Entiendo por qué estás haciendo esto. Ah, sí. Es justicia. No justicia legal, sino justicia real. Te lo quitamos todo, así que tú nos lo quitaste todo a nosotros. Y lo merecemos. Solo quiero que sepas que ahora lo entiendo. El hombre que ayudó a tu esposa a abandonar a tus hijos era un cobarde y un traidor. No pido clemencia porque no la merezco. La aceptación de Rodrigo fue más completa que la desesperada súplica de Beatriz, pero no cambió nada en su situación. Tienes razón, dijo Alejandro. No mereces clemencia. Pero quiero que entiendas algo, esto no es solo por lo que me hiciste a mí. Es por lo que les hiciste a Mateo y Mía. Crecerán creyendo que su madre murió en un accidente y que el mejor amigo de su padre murió intentando salvarla. El rostro de Rodrigo se puso blanco. Me estás convirtiendo en el héroe de su historia. Les estoy dando una narrativa con la que puedan vivir. Es mejor que crean que el amigo de su madre murió intentando ayudarla, a que sepan que él fue quien la ayudó a abandonarlos. La reunión final fue breve. Alejandro había dicho lo que vino a decir. Mientras se preparaba para abandonar la instalación por última vez, Alejandro revisó los protocolos de seguridad. La ubicación estaba aislada. El personal era de confianza. Los pacientes estaban legalmente muertos y permanecerían así indefinidamente. Rodrigo y Beatriz vivirían sus días en un confinamiento cómodo con atención médica y comida, pero nunca volverían a ver la luz del sol de la libertad. Era exactamente lo que merecían. 6 meses después, Alejandro se casó con Sandra en una pequeña ceremonia en Valle de Bravo.
Mateo y Mía caminaron por el pasillo como portadores de los anillos, encantados de tener oficialmente a la madre que ya habían reclamado como suya. Las fotos de la boda mostraban a una familia feliz, un exitoso hombre de negocios, su amada esposa y dos hermosos niños que crecerían rodeados de estabilidad y amor incondicional. Si alguien hubiera preguntado por la primera esposa de Alejandro, le habrían contado la trágica historia de una joven madre que murió en un accidente náutico mientras viajaba con un amigo de la familia que murió intentando salvarla. Era una historia que honraba a los muertos mientras protegía a los vivos. Y en sus momentos privados, cuando Alejandro arropaba a sus hijos en la cama o los veía jugar en el patio, no sentía culpa por el destino de las personas que intentaron destruir su familia. La justicia, la verdadera justicia, no trataba sobre el perdón o la redención. Trataba sobre asegurar que la traición conllevara consecuencias que duraran para siempre. Algunas personas tomaban decisiones que las eliminaban del mundo de los seres humanos decentes. Alejandro simplemente había hecho que esa eliminación fuera literal y permanente. Sus hijos crecerían seguros, amados y protegidos. Y Rodrigo y Beatriz pasarían el resto de sus vidas comprendiendo exactamente lo que su traición les había costado. Fue la venganza perfecta, completa, permanente y absoluta.